empezar con un poquito de retraso porque antes ha habido la asamblea de los socios del ICAP. La conferencia que va a dar José María de Jaime está enmarcada dentro del boletín 28 que ha presentado el Instituto de Cultura a los socios y a la sociedad, pero no lo hemos presentado con detalle, entonces voy a ser breve, voy a intentar ser breve y enunciar cada uno de los trabajos que se han presentado en este boletín y en donde está incorporado el trabajo de José María de Jaime. El boletín, como algunos sabréis ya, y para otros es el número 28, cuenta con un trabajo, con una segunda parte de Helios Borja sobre la nieve en el Alto Palancia, en este caso concretamente sobre la comarca, porque en el primer número lo que trató fue solamente de Segorbe, el papel de la nieve, qué función tenía a nivel de gastronomía, a nivel de medicina, etcétera, etcétera. Un trabajo de verdad interesante y que tuvimos que partir en dos por la extensión del trabajo que había realizado él. El índice lleva un índice cronológico, con lo cual después de este trabajo hay otro de Magina Royas que trata de la visita de amortización a la cofradía de la Virgen del Aseo de Segorbe en 1740. ¿Qué es una visita de amortización? A la cofradía se le dejaban bienes de los que se les pagaba Hacienda. Entonces, al llegar en una época se amortizaban, se hablaba con Hacienda y se decía, están amortizados, ya no tenemos que seguir pagando. Entonces, esta visita de amortización nos ilustra de varias cosas: de qué propiedades tenía la cofradía en 1740, de la cofradía, y además nos da un aporte más. Y es que a veces la documentación no está próxima a nosotras. Esta documentación que aporta Magina Royas se encuentra en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, con lo cual, pues desde otras fuentes, desde otros archivos vamos recibiendo información. El siguiente trabajo es un trabajo extenso del ex arqueólogo y el arqueólogo Vicente Palomar y Luis Lozano. Un trabajo dedicado a los nuevos datos sobre el cuartel de Segorbe. Y es un trabajo que va desde el momento en que se inicia la construcción del cuartel en el siglo XVIII hasta la actualidad. Hace un repaso de todos los elementos históricos que ha tenido esa casa cuartel, de la que el otro día, con la señora alcaldesa que está aquí presente, se reinauguró, se reabrió las puertas del Museo del Maes, del denominado actualmente Maes. Es un trabajo concienzudo con una cantidad de ilustraciones muy importantes conseguidas en el Archivo Municipal de Valencia. Volvemos otra vez a esas fuentes que no están aquí, pero que nos dan aportaciones, que son planos, etcétera, etcétera, ilustraciones, y es un trabajo muy documentado que llega hasta nuestros días y hace una evolución sobre lo que ha sido esa casa cuartel y en lo que se ha convertido. Posteriormente hay un trabajo de una época que Segorbe no tiene fuentes, desaparecieron. Es la época del denominado trienio liberal, de 1820 a 1823. El trabajo es de Francisco Javier Salmerón Jiménez y lo titula Segorbe, tierra de nadie durante la guerra civil de esos 3 años. Este trabajo es breve, pero es exquisito, porque como os he dicho, no hay fuentes. El trienio liberal no se ha estudiado en esta comarca y menos en Segorbe, porque no existe documentación al respecto. Por lo tanto, una primera aportación muy interesante. El siguiente trabajo es de Teodoro López Díaz, que es el cronista oficial de Caudiel, y que ha trabajado el nacimiento de la Diputación Provincial de Castellón y la división territorial de la provincia. Muchas veces asumimos que las instituciones están con nosotros siempre, pero eso no es así. La Diputación Provincial se crea en el siglo XIX y el trabajo de Teodoro lo que trata es de adentrarnos a por qué se crea, con qué motivos y cómo se distribuye la organización de esa Diputación Provincial en la provincia de Castellón. Un trabajo también breve, pero muy interesante para conocer la evolución de nuestra institución provincial. El siguiente artículo lo comparto, es mío, lo comparto con mi hijo Isaac, que ha decidido adentrarse en la historia de la educación. Él es profesor, y en 1811 en Gérica se crea un problema, que es que
había siempre un aula de gramática desde el siglo XVI que ilustraba a todos los jericanos y les daba docencia a todos los jericanos. Pues hay un párroco que decide que no hay profesores buenos y excelentes y que no hay dotaciones para tener profesores buenos y excelentes. Ese documento, que también está en el Archivo Histórico Nacional, nos permite adentrarnos en la historia de la educación en la comarca del Alto Palancia, que se han hecho muchas cosas, y sobre todo trabajar esta fundación del párroco de la villa, Pascual Aucejo, para dotar maestros de escuela en Jerez. El siguiente artículo pertenece al cronista de la ciudad de Segorbe, Rafael Martín Artiguez, y que trata sobre la cartuja de Valdecris, nuevos datos sobre las inhumaciones de los hijos de Martín el Humano y María de Luna. La cartuja es siempre un centro que nos va sorprendiendo día a día porque nunca deja de aportarnos noticias, aunque sean breves, aunque sea escueta, como ha hecho Rafa, sobre las inhumaciones, y sobre todo basada en documentación de la época de las inhumaciones y contrastada con información del siglo XIX sobre dónde estuvieron y dónde aparecen esos restos de los hijos de Martín el Humano y de nuestra María de Luna. Voy terminando ya. Nos quedaría un trabajo de Vicente Villalba Martín de Navajas. Como veis, hay un poco de todo: Navajas, Xérica, Segorbe. En el caso de Vicente, lo que trata es de encontrar los orígenes. Yo, por ejemplo, para que os sirváis, os pueda servir de idea, todos cantamos que llueva la Virgen de la Cueva, pero nunca se ha preocupado nadie de saber cuál es el origen de ese, y dónde aparece por primera vez recogido en un libro y tal. Vicente aquí lo que hace es, de alguna forma, intentar saber dónde aparece la primera novena a la Virgen de la Luz de Navaja, y la encuentra en 1854, y a partir de ahí todas las demás han sido copias o modificaciones de ella. Es un trabajo muy ilustrado con muchas novenas para comprobar las diferencias que hay entre una y otra. Nos quedarían dos cositas: el fondo bibliográfico Manuel Ardiz, que muchos no conoceréis, pero que está en este momento depositado en la Fundación Mutua Segorbina. Manuel Ardiz es descendiente de Segorbe, fue catedrático de la Universidad de Valencia y una persona de renombre. Yo tuve la suerte de compartir con él todo un tema de demografía, y una persona de reconocido prestigio en lo que se refiere a la edad contemporánea. Entonces, de su biblioteca, que es importantísima, se hicieron 3 aportaciones: una que está en el archivo de la Catedral de Valencia, otro en Denia, en el archivo municipal de Denia, y la tercera de aproximadamente 1500 volúmenes que se depositó en la Fundación Mutua y que está abierta a la consulta de todos los investigadores. Ese articulito, que está dedicado por Pablo Pérez, que es el director de publicaciones de la Fundación Mutua Segorbina, intenta un poco explicarnos en qué consta ese fondo bibliográfico. Y por último, dentro de la colaboración que mantenemos con la Fundación Bancaja Segorbe y de los trabajos que ellos becan, siempre recogemos uno para que esos trabajos se den a conocer, porque a veces se becan y luego no tienen difusión. Y pertenece a una compañera de aquí de Segorbe, que es Aurora Ardiz, y que trata de las relaciones de convivencia en los municipios que forman el CRAC de Peñascabia, que son Vejís, Barracas, Teresa, Torás, y creo que me dejo alguna población. Es un resumen de una tesis doctoral centrado solo en las relaciones de convivencia entre alumnos, padres, profesores y los municipios. Muy interesante a nivel sociológico. Con esto, solo agradecer a las entidades que colaboran con nosotros para la edición de este boletín, que son Hierros Morro, Gráfica Samuel, y los patrocinios de los ayuntamientos de Segorbe, de Altura, de la Diputación de Castellón y la Fundación Bancaja Segorbe. Y quedaría un último artículo, que es el tuyo, José María de Jaime, que lógicamente tengo que presentarlo, y lo más sorprendente es que si me llega a mandar todo lo que ha hecho, hasta la semana que viene seguimos aquí. Porque José María de Jaime, que es doctor en farmacia y ciencias y en biología, es profesor de Historia de Farmacia y Historia de la Ciencia de la Universidad CEU Cardenal Herrera,
que su orientación en la investigación la mamó de su padre, José de Jaime Gómez, y que eso le hizo orientar sus investigaciones hacia la historia de la ciencia. De ahí que muchos de sus trabajos que escribió con su padre, gran cantidad de ellos, y él se enorgullece de esa labor conjunta con su padre, como me puede pasar a mí ahora con mi hijo, lo dedicó a la paremiología, que por si alguno en este momento no termina, pues son los refranes, ¿vale? Y dedicó mucho tiempo a los refranes, fue mantenedor de Segorbe con el tema de los refranes, y que fue muy atractivo el tema expuesto. Se ha dedicado mucho a la historia de la farmacia, sobre todo en Filipinas, en el mundo de Aragón y en el mundo valenciano, y sobre todo en un personaje muy nuestro, que es Carlos Pau, sin olvidar a otros personajes como Francisco de Loscos o Isidoro de Antillón, etcétera, etcétera. Y luego escribió una obra monumental de 3 volúmenes, de más de 1500 páginas, dedicado a la historia de la apicultura. Es un especialista en España, es el mayor especialista, diría yo, en la historia de la apicultura, con lo cual ha publicado a partir de esos 3 volúmenes muchísimos artículos monográficos sobre esta especialidad. Es miembro de diversas instituciones científicas, académicas y científicas. Él se enorgullece porque le tira mucho la tierra, es muy segorbino, pero además es muy de Calamocha también, y entonces él se enorgullece de haber sido fundador y presidente del Instituto de Estudios del Jiloca durante más de 15 años. Sus investigaciones y todo se reducen. Voy a decir números, no voy a citar nada. Tesis doctorales ha dirigido más de 8, asistencias a congresos ha asistido a más de 100, comunicaciones presentadas más de 150 a lo largo de toda su vida, exposiciones didácticas organizadas 18, libros, opúsculos o capítulos de libros publicados 126, artículos en revistas 550, proyectos de investigación en los que ha participado 4, charlas, conferencias múltiples, diversas y numerosas. Y una de las cuestiones por la que está hoy aquí es que es colaborador asiduo del Instituto de Cultura del Alto Palancia, siempre predispuesto a aportarnos nuevas investigaciones. Dicho todo esto, ya creo que tendrán ustedes un poco una valoración alta y positiva de nuestro conferenciante de esta tarde. Así que tienes la palabra. Muchas gracias, Pachi. Muchas gracias, Pachi. Yo me voy a poner de pie porque voy a estar más cómodo y así me puedo mover un poquito. Bien, la verdad es que primero agradecer su asistencia a las autoridades, al Instituto de Cultura del Alto Palancia, pues por la amabilidad que tuvo hace muy poco tiempo le entregué este trabajo y han tenido la delicadeza de publicarlo tan pronto. Yo hace un año estaba trabajando en un tema completamente diferente, que no tiene nada que ver con este que hoy me trae aquí. Estaba trabajando sobre